Amigos y familia, buenos días. Qué grato poder encontrarnos después de este puente festivo y compartir juntos nuestro devocional del día. Nuestro tema de hoy, Cristo, Dios y hombre, y lo he basado en la epístola a los Hebreos en el capítulo 1, en los versículos del 1 al 4, donde la palabra nos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Cuando hablemos de nuestro Señor Jesucristo, no podemos pensar en Él solamente como Dios, ni tampoco solamente como hombre, sino como el uno y el otro a la vez. Sabemos que tuvo hambre, pero también sabemos que con 5 panes alimentó a 5,000 hombres. Sabemos que tuvo sed, pero también que convirtió el agua en vino. También encontramos en la palabra que fue transportado por una barca, pero también que estuvo caminando sobre el mar. Sabemos que murió, pero que también resucitó de entre los muertos. El conocimiento que tenemos también es que compareció atado ante Caifás, Herodes y Pilato, pero también que ahora está sentado con el Padre en su trono. Sabemos que aquel a quien adoran los ángeles es el mismo que fue entregado a la crueldad de los soldados romanos y al furor homicida de una despiadada multitud. Estos hechos contradictorios que le atañen los atribuimos unos a su naturaleza humana y otros a su divinidad. Dios y hombre a la vez es Él, inescrutable misterio de la persona de nuestro Señor Jesucristo. La palabra también nos habla en la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, en los versículos del 20 al 22, la palabra, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Vemos allí cómo el poder de Dios operó en Cristo Jesús, lo resucitó de los muertos, pero también lo sentó, como dice la palabra, en lugares celestiales, a la diestra del poder y señorío de Dios. Todo esto ocurrió porque Jesucristo, nuestro Señor, es Dios, pero también fue hombre. Él vino a la tierra a ejercer un papel importante, a cumplir un propósito mayor. En el nombre del Padre vino para entregar su vida por cada uno de nosotros y morir en la cruz del Calvario para resucitar al tercer día y regalarnos la vida eterna. Debemos conocer ese gran misterio de su amor, de su gracia y de su misericordia, como nos dice el apóstol San Pablo en la primera epístola a Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 16, en la versión Nueva Traducción Viviente. Sin duda alguna, el gran misterio de nuestra fe es el siguiente: Cristo fue revelado en un cuerpo humano y vindicado por el Espíritu. Fue visto por ángeles y anunciado a las naciones. Fue creído en todo el mundo y llevado al cielo en gloria. Podemos ver cómo Dios le entregó una misión muy importante, y era la de venir como hombre a la tierra para
ejecutar ese mandato del Señor, esa gracia de Dios sobre nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad y de todo pecado, y también regalarnos la vida eterna, porque sabemos que el Señor Jesucristo es el mismo Dios, como nos dice el apóstol San Juan en su primera epístola, en el capítulo 5, en el versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. El Señor Jesús se entregó por amor a nosotros para darnos testimonio de su poder y de su deidad. Recordemos, Él, Cristo Jesús, es Dios y hombre, el cual vino para ejercer su autoridad y su poder como hombre, pero también para manifestar la gracia de Dios como el mismo Dios. Él obró milagros y prodigios por medio de ese poder sobrenatural que Dios derramó sobre su vida por medio del Espíritu Santo. Recordemos, Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despoja de ser Dios y viene a la tierra y nace como uno de nosotros para poder ejercer esa petición de Dios por el pecado. Recordemos que la paga del pecado es la muerte, y Jesús vino para morir y limpiarnos de todo pecado, para quitar, como dijo Juan el Bautista, el pecado del mundo y darnos la libertad a todos los que le recibimos de ser hechos hijos de Dios. En esta mañana agradezcámosle al Señor Jesús por ser Dios, pero también por ser hombre, el cual vino para morir y entregar su vida por toda la humanidad. Amado Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana por tu infinita bondad y misericordia, porque por medio de esa entrega que tú hiciste en la tierra por todos nosotros en la cruz del Calvario, nos pudiste regalar el perdón de pecados, la salvación y la vida eterna. Estamos agradecidos por tu infinito amor, por tu abundante gracia y por tu bondad, y celebramos que hoy estás sentado a la diestra del Padre. Amén. Si esta palabra devocional llega a su corazón, compártala con otros. Que pasen un excelente día.